Vamos a ir comenzando esta mesa redonda. Tenemos en la mesa pues, a Emilio Carrillo, que ya le habéis escuchado esta mañana, hace nada, a Vicente Guillén, que ha abierto la mañana, a Enrique de Vicente, que se nos ha sumado ayer a la mesa y que estamos encantados de que participe, y a la doctora Lola Aparicio, que es médico y que la he pillado por aquí, le dije, ven para acá, y que es también ponente del Congreso. Y aquí llega Alfredo Alcázar. Y bueno, y la que os habla. Así que ya estamos todos los que tenemos que estar. Entonces, vamos a hablar de un tema que está surgiendo en este momento y que realmente nos afecta a todos. Nos afecta a todos en cuanto a nuestra libertad de elegir. Entonces, primero, cada uno va a exponer, a decir unas palabras, cada uno de nosotros, con un tiempo, vamos a decir algo relacionado con este tema, cómo lo vivimos. De hecho, se está creando una plataforma, es cómo vivimos el acoso en cuanto a todo lo que podríamos definir como naturfobia, es decir, toda esta campaña de desprestigio con las medicinas complementarias, terapias, etcétera, y la neoinquisición, por llamarlo de una manera divertida, que es esta misma campaña que agrede a todos estos colectivos, es decir, mundo de la espiritualidad, mundo del esoterismo, etcétera. Entonces, vamos a hablar de este tema. Nos falta Merchit. Nos vamos a hablar de este tema y para ello cada uno de nosotros va a hacer una exposición y después pasaremos a un coloquio. Bien, me doy por hecho, como mando el micrófono me toca, me corresponde a mí primero. Si ¿la mesa os parece bien? Vamos. Sí, venga, pues muy bien, venga, vale, perfecto. Bueno. Vale, pues utilizo este mismo. Bueno, me permito tomar la palabra porque como había preparado una pequeña introducción general, pues eso nos va a servir luego para hablar todos. Primero comentaros que básicamente toda esta campaña parte de la iniciativa de una asociación que se llama PEPT, que forma parte de un grupo que se llama Red UNE, que se dedica, utilizando las redes sociales, a acosar, perseguir, calumniar y difamar a numerosas personas, sobre todo médicos, científicos y otros profesionales de la salud y del crecimiento personal. Eso incluye también a cualquier persona que hable de espiritualidad, de esoterismo, lo que ellos han incluido dentro de sus enemigos, a los cuales califica despreciativamente como sectarios, gurús, pseudocientíficos y brujos, si no siguen su ideario. El modus operandi que utilizan siempre es el mismo. Indagan en las redes sociales, donde hay prevista alguna charla, curso, algún congreso, donde participan personas a las que ellos quieren atacar y realizan un envío masivo de mensajes por email a las entidades organizadoras o a las instituciones que ceden el espacio para realizar las charlas, que muchas veces son ayuntamientos y, sobre todo, hacen énfasis en que llegue también a los concejales miembros de la oposición. Y luego ya sabréis por qué es eso. Básicamente, lo que hacen es, también a los periódicos locales les envían esas informaciones, yo calificaría de fakes, porque son informaciones manipuladas, maliciosas, difamantes y calumniosas. Esto lo acompañan de comentarios ofensivos y calumniosos a través de las redes sociales como Twitter y Facebook, para amedrentar a los organizadores y evitar que el espacio sea cedido y de esta manera conseguir que la actividad sea cancelada. Esto es una pequeña introducción, ¿no? Ya voy a hacer, digamos, mi intervención personal, aunque es una intervención bastante general. No lo quiero centrar en lo mío porque creo que nos afecta mucho. Digamos que la ideología que tiene esta gente o en lo que ellos basan sus ataques es decir que todo esto de lo que hablamos es una pseudociencia que es peligrosa para la salud porque dicen que aparta a los enfermos de sus terapias.
Básicamente ese es su argumento, ¿no? Yo diría que el reduccionismo de considerar todo aquello que no se puede catalogar de ciencia como pseudociencia y atribuirle un peligro para la salud humana es sencillamente absurdo y carente de toda lógica. Por ejemplo, el deporte no es una ciencia, pero ello no lo convierte en una pseudociencia, y es innegable que la práctica del deporte resulta beneficiosa para la salud, pudiendo la ciencia estudiar los efectos del deporte sobre la salud y el bienestar del ser humano. De la misma manera, aunque el yoga, el reiki y otros tipos de disciplinas no puedan considerarse como ciencias, esto no las convierte en pseudociencias, y ello no evita que la ciencia pueda estudiar sus efectos sobre la salud. El término correcto que emplea la OMS para definir estas y otras intervenciones es el de medicina tradicional y complementaria, y no terapias pseudocientíficas o pseudociencias, como son denominadas equivocadamente y malintencionadamente por sus detractores. Dentro de esta definición hay una gran cantidad de denominaciones e intervenciones que es imposible enumerarlas todas, pero muchos de vosotros las conoceréis. La OMS, en su plan estratégico para el periodo 2014-2023, lejos de excluir las terapias de medicina tradicional y complementaria, pretende, textualmente cito, facilitar la integración de ellas en los sistemas de salud mediante su apoyo a los Estados miembros en el desarrollo de sus propias políticas nacionales para este sector, para que aprovechen la contribución potencial de ellas en la salud, el bienestar y la atención de salud centrada en las personas, y promuevan la utilización segura y eficaz de ellas a través de la reglamentación y la investigación, así como mediante la incorporación de productos profesionales y prácticas en los sistemas de salud, según proceda. Todo esto lo he sacado textualmente de este plan estratégico de la OMS. En la actualidad, muchos hospitales están combinando estas técnicas con los tratamientos convencionales con toda normalidad en todo el mundo y con resultados positivos. Y aquí tengo una cita larguísima de artículos que lo demuestran. Hasta la fecha no hay ningún estudio científico que haya demostrado que este tipo de prácticas resulten perniciosas para la salud. Como máximo, se podría llegar a la conclusión de que no tienen ningún efecto sobre la salud. Pero para ello es necesario que sea posible evaluar sus efectos a través de la investigación científica, no dar por hecho que no sirven y prohibirlo. Muchos de los estudios que ya se han llevado a cabo reflejan un efecto beneficioso que puede ser físico, emocional o de ambas índoles. Todas aquellas prácticas y disciplinas que puedan permitir la reducción del estrés, la ansiedad, que ayuden a combatir la depresión y a fomentar los estados de ánimo positivos, la felicidad y el optimismo a todos los niveles, no pueden en ningún caso considerarse peligrosos para la salud. Todo lo contrario, pueden ser enormemente positivas y deberían ser potenciados por los Estados de acuerdo con las directrices de la OMS. Por tanto, no existe ningún tipo de alerta sanitaria asociada al uso de las medicinas complementarias y tradicionales como sus detractores pretenden hacer creer. Las alertas sanitarias les corresponde realizarlas a las instituciones sanitarias competentes, como la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional y al Ministerio de Sanidad de cada país, y no a una asociación. El realizar este tipo de afirmaciones por parte de personas o colectivos podría constituir un delito penal de usurpación de funciones públicas, como se expresa en la regulación del artículo 402 del Código Penal. Otro argumento típico de los detractores de estas terapias es que los pacientes que recurren a ellas abandonan sus tratamientos convencionales y por ello constituyen un peligro para la salud. Esto es una conjetura totalmente falsa y carente de cualquier base científica. Por ejemplo, si ustedes revisan este artículo, tengo aquí un artículo de investigación que analiza las causas por las cuales los enfermos de cáncer de colon rechazaron recibir quimioterapia ayudante, es un estudio realizado en Canadá, verán que no figura en ningún caso el haber elegido otra terapia o tratamiento alternativo, siendo la primera causa del abandono conocida la preocupación por la toxicidad del tratamiento. Los detractores de las terapias complementarias y tradicionales también cargan fuertemente contra la fitoterapia y el uso de productos de origen vegetal para la prevención, la curación o el alivio de una amplia variedad de síntomas y enfermedades. Es absurdo negar la existencia de plantas medicinales, puesto que muchos de los principios activos de los fármacos se extraen de estas plantas.
Negar el efecto terapéutico de las plantas medicinales es sencillamente negar el efecto terapéutico de la farmacología, ya que la segunda se sustenta sobre la primera. Por esa regla de tres, y siendo consecuentes con su ideología naturófoba, los detractores de las medicinas tradicionales y complementarias deberían emprender una persecución contra Bayer por la comercialización del Iberogast, un medicamento compuesto de extractos de 9 plantas medicinales, por poner un ejemplo de los muchos otros medicamentos elaborados a base de plantas, que son comercializados en la actualidad, ya que, al igual que lo están haciendo, contra aquellos que se dedican a promover el uso de esas mismas plantas de forma directa. Ya voy a terminar porque hay mucho, me voy a saltar algunas cosillas. Otra cosa que hace esta gente es cargar contra cualquier tipo de terapia psicoemocional. Su argumentación gira en torno a que no hay evidencias científicas de las relaciones entre los trastornos psicológicos y las enfermedades físicas, lo cual es rotundamente falso. En la actualidad existen innumerables evidencias científicas de que los trastornos psicológicos y emocionales, incluyendo el estrés y la depresión, tienen un efecto en la salud y en el riesgo de desarrollar diversas enfermedades físicas. De hecho, existen 2 áreas dentro de la medicina, denominadas psiconeuroinmunoendocrinología y medicina psicosomática, o medicina mente-cuerpo, que se dedican a estudiar las relaciones entre la psique y el cuerpo y sus efectos en la salud. Existen numerosas revistas científicas en este área y se publican miles de artículos científicos cada año. Hay revistas y sociedades científicas. Aquí también tengo un anexo con todas las sociedades científicas y las revistas. Según el doctor Jorge Santiago, director del Instituto Peruano de Psiconeuroinmunología y Medicina Mente-Cuerpo, la medicina mente-cuerpo es la aplicación basada en la evidencia científica de las diversas terapias mente-cuerpo, estructuradas en programas de intervención y que tienen como objetivo la reducción de las consecuencias fisiopatológicas del estrés en el organismo. Existen muchos profesionales de la salud que están realizando aportaciones en este sentido. Y quiero citar aquí el trabajo del doctor Pere Gascón, que fue jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Barcelona, que es uno de los máximos exponentes internacionales en la investigación que vincula el sistema nervioso, las neuronas, el cerebro y el cáncer. Afirma, basándose en los estudios actuales, que el estrés emocional crónico puede iniciar el proceso de un cáncer. También quiero citar al doctor Juan Carlos Durán, cirujano vascular y director de la Unidad de Medicina Integrativa de los Hospitales de Gran Canaria, donde aplican diferentes programas de intervención en sus pacientes, aplicando diferentes técnicas de relajación y reducción de estrés, basándose en los conocimientos de la psiconeuroinmunoendocrinología y la medicina psicosomática. Se utiliza la acupuntura, las técnicas de relajación, el yoga, el masaje terapéutico, el reiki, todo eso están utilizándolo, con efectos positivos. Por último, ya para terminar mi intervención, deciros que también se atreven a cargar contra aquellos conferenciantes que se dedican al coaching, al crecimiento personal y a la espiritualidad, tengan o no algún vínculo con la salud, con una argumentación ofensiva, difamante y calumniosa, carente de toda lógica y con una falta de respeto impresionante, utilizando encima el nombre de la ciencia. Se repite lo de siglos anteriores. Antes se utilizaba el nombre de Dios para perseguir, pero no era Dios el que perseguía. Ahora se utiliza el nombre de la ciencia para perseguir, pero no es la ciencia la que persigue. Por supuesto que las experiencias personales, las ideas existenciales, las creencias espirituales y religiosas no pueden catalogarse como ciencia, aunque eso también sería objeto de debate. Pero eso no las convierte en pseudociencias. Entramos en el terreno de la filosofía, la espiritualidad, el existencialismo o la religión. Estamos en el siglo XXI, no en la Edad Media. Existe libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de creencia, aunque a algunos les cueste de encajar. ¿Cómo pueden pretender estas personas boicotear la realización de charlas sobre todas las temáticas que no concuerdan con su ideario? Esto es propio de mentalidades intolerantes, irrespetuosas con las opiniones y creencias de los demás, y por ello atentan contra la libertad ideológica y religiosa reconocida en el artículo 16 de la Constitución española. La igualdad ante la ley, que preconiza el artículo 14, veta también cualquier discriminación por razón de religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por último, solo quiero pediros
Solo quiero pedir sensatez a nuestros queridos dirigentes políticos y también a los periodistas, que son los receptores principales de la infamia. Que no se dejen engañar, que el deseo de sacar ventaja sobre su adversario político o el de vender más periódicos o el de tener más audiencia no les nuble el entendimiento y la conciencia y les haga ser injustos. Perderán su credibilidad a los ojos de la gente sensata y harán mucho daño a gente inocente que no se lo merece. Y con esto ya termino mi intervención. Yo soy uno de tantos. Gracias. Yo soy uno de tantos que está siendo perseguido, que tengo que ir en cada ayuntamiento a explicarles las cosas detenidamente para que pues no acaben cayendo en la trampa de esta gente. Es un poco triste que esto esté pasando en el siglo XXI, pero está pasando y es importante que todos lo sepáis. Que sepáis que todo esto a estas personas se les va a contestar como tiene que ser, que es a través de la vía jurídica, que es la que tenemos los ciudadanos para defendernos de las injurias y las calumnias. Y que estamos preparando ya ese tema y invitamos a todos aquellos que hayan sido atacados pues a que se unan a nosotros, porque así tendremos mucha más fuerza. Muchas gracias a todos. Voy a entrar en esto porque voy a entrar de una forma general como organizadora de congreso. También se han metido conmigo a nivel personal, pero estoy en el congreso, en el Foro ACCE, y deseo comentaros, compartir con vosotros para que podáis haceros idea de la magnitud de esto, que el alcance que tiene, o sea, cómo están actuando. Son asociaciones que no trabajan solas, que van combinándose, se dirigen a medios de comunicación y ayuntamientos. Tengo la constatación en este caso del Ayuntamiento de Marbella, no es la primera vez que lo han hecho. Cada vez que organizo un congreso, ahí están. Estas asociaciones en sí mismas, en concreto, hoy voy a hablar de una. La puedo nombrar, no tengo ningún miedo, se llama APTP. Y para que os hagáis una idea de lo pequeño que es el asunto, pero sí cuando hay una intención maliciosa, cuando hay el objetivo de cancelar un evento o de destruir la labor y carrera profesional de personas con el prestigio y el reconocimiento que tienen de años y años por su labor, como son Emilio Carrillo, Vicente Guillén. En este caso no he tenido constancia de Enrique de Vicente, pero sí ha tenido también lo suyo. En fin, y otros muchos más, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es que estas personas que son anónimas, que son un colectivo pequeño, van directamente a atacar a personas que tienen un gran prestigio. ¿Por qué? Porque buscan atención y además de esa atención buscan posicionarse, ocupar una posición para tener, digamos, seguidores para esta causa. Utilizan para ello un lenguaje sectario que es en realidad insultante. Hay una manipulación del lenguaje que se utiliza, pues la palabra pseudociencia, superchería para hablar de espiritualidad, en fin. Yo me molesté en mirar en el diccionario el significado de la palabra ciencia. Y entonces ciencia no es solamente aquello que utiliza el método científico según el diccionario, que es el diccionario de la Real Academia Española, nos da las pautas para que todos nosotros, cuando queramos establecer una comunicación, estemos hablando de lo mismo. Por eso, digamos, hay un diccionario de la Real Academia Española. Bueno, pues ese es uno de los significados, pero el otro es todo aquello que se realiza con maestría. Incluso se habla de la ciencia del vividor, de la ciencia esotérica. Todo aquello que se hace con maestría, según el diccionario de la Real Academia, es una ciencia. Así que el uso de la palabra ciencia no es exclusivo de los científicos que aplican el método científico,
sino que la palabra ciencia tiene un concepto mucho más amplio. De hecho, están pidiendo, entre otras cosas, que la palabra sanación no la podamos utilizar así como así, no, que sea de uso exclusivo de su grupito, de su secta o grupo, como lo queramos llamar. Cuando la palabra sanación está incluida en todos los libros sagrados que tienen miles de años, entre ellos en la Biblia, cuando te hablan, por ejemplo, Corintios, no sé qué, y sanó por el Espíritu Santo y Jesús, con la imposición de manos. En fin, en todos los libros sagrados de la antigüedad existe esta palabra. El asunto es que esta asociación, pero que no es única, que son como unas 4, promueve o cree que nosotros, todos vosotros, no tenemos sentido común para saber elegir lo que nos va bien o lo que nos va mal. Y entonces intentan que se pida a través de partidos como Podemos, por ejemplo, la prohibición de las medicinas complementarias y que la meditación, que esto sí que me hace bastante gracia, solamente puede ser impartida por psicólogos y personal sanitario, no por meditadores, claro, no. Alguien que tenga este título de psicología o trabaje en un hospital puede enseñar a meditar. Un monje, un lama, parece ser que no, que llevan miles de años haciéndolo. O cualquiera de vosotros que entréis naturalmente en estado meditativo, una de las cosas que han dicho es que eso es peligroso. Así se recoge en un artículo que han escrito en ABC, en el ABC de Alicante, en el cual dicen concretamente eso. Os iba a leer algunas de las palabras que utilizan para definir, digamos, o atacar todos estos colectivos, pero creo que con este resumen que estoy haciendo no es necesario. Deciros que simplemente van a por las medicinas complementarias, terapias alternativas, como queráis llamarlo, todo el mundo de la espiritualidad y todo el mundo del esoterismo. O sea, los atacan a todos en bloque, poniéndolos a todos en el mismo saco. Y lo que pretenden es que ninguno de vosotros podáis elegir libremente, podáis acceder a medicamentos naturales, etc. Esto en otros países, por ejemplo, está legalizado. Como no tienen conocimiento, como encima atacan sin conocer aquello que atacan, incluyen dentro de las pseudociencias el psicoanálisis, por ejemplo, la acupuntura, o sea, ciencias, algunas de ellas, no es el caso del psicoanálisis, pero la medicina tradicional china, etcétera. Digamos, algunas de ellas llevan miles de años y no hay problema de denuncias o algo así, de que haya habido casos de gente que se muera por psicoanálisis. Me explico que además ahí tenemos a Freud, a Jung. No voy a extenderme nada más, voy a pasar el micrófono a Emilio Carrillo, pero simplemente hemos un poco acordado hablar de este tema pensando que no podemos permitir que las libertades que hemos ido construyendo a lo largo de años se vean, digamos, condicionadas por la desinformación y sobre todo por una desinformación que utiliza insultos, porque no se puede calificar de pseudocientíficos a personas o a un congreso como el nuestro, que aquí hemos tenido pues desde Gerardo Gálvez, que es un neurocientífico del CSIC y un investigador, o el doctor José Luis García Puche, que es un oncólogo prestigioso, director del Hospital Clínico, un erudito como don Enrique de Vicente, un referente de la espiritualidad contemporánea como es don Emilio Carrillo o don Vincent Guillén. Es que personalmente no puedo, mi corazón no puede permitir que ni a vosotros ni a estas grandes
seres se les haga esto. Cuando ahora mismo iba a estar en esta mesa redonda el doctor Amerjit, que ha conseguido la legalización de muchísimos de estos temas en Inglaterra, que están promovidos por Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud, él ha introducido todo esto, la Ayurveda, que por cierto para ellos es otra pseudociencia, una ciencia milenaria, por cierto, ha introducido todos estos temas dentro del Parlamento. Está enseñando Ayurveda y meditación a los lores de la Cámara y a los comunes. Esta misma actividad comienza a través de Amerjit en el Parlamento en Holanda y Amerjit va a promover para España esto mismo si se le facilita el cauce a través de Naciones Unidas. Muy buenas. Tras lo compartido por Vicente y por Ana, voy a hacer algunas reflexiones muy breves. Algunas también van al hilo de lo que ya he compartido durante la mañana de hoy, en lo que ha sido mi intervención en este foro. Traigo a vuestra memoria, en primer lugar, lo hice ya cuando compartimos correo electrónico con relación a este asunto, esa famosa frase, digo famosa porque todas las tenemos en la cabeza, de ladran, luego cabalgamos. Yo creo que esa frase es suficientemente conocida. Erróneamente se le atribuye al Quijote, no es así. Su origen viene de Goethe, de un poema del año 1805 que se titula precisamente Ladran. Y ahí es donde se recoge esta reflexión. Ladran, luego cabalgamos. Y efectivamente, cabalgamos. Y efectivamente la conciencia está rompiendo moldes, está llegando a sitios donde antes nunca se llegaba. Nosotros somos testigos de excepción porque por algo que se mueve dentro, que no tiene que ver con intereses económicos ni nada que se le parezca, nos vemos motivados y movidos para pasearnos por muchos sitios, por España entera, y lo que encontramos de un rincón a otro es cada vez más gente, más interés, más aceptación y, en definitiva, más conciencia. Y bien, pues hay personas que simplemente todo este movimiento, pues por las razones que sea, pues le lleva a sacar lo peor de ellos mismos. Lo digo desde el mayor cariño, lo digo desde el mayor respeto y lo digo incluso desde el agradecimiento, porque compartía en mi intervención esta mañana que realmente no hay problemas, sino experiencias, oportunidades. Y, por tanto, para los que estamos en esta mesa, para vosotros y vosotras, para tantísima gente que estamos ya actualmente en esta senda, esto no es ningún tipo de problema. Es simplemente un acicate más para seguir haciendo lo que estamos haciendo, haciéndolo cada vez con mayor conciencia, haciéndolo cada vez con mayor consistencia, haciéndolo cada vez con mayores redes entre nosotros de comprensión, de apoyo mutuo, de ir aportando cada uno en su segmento, en su rama, porque aunque tenemos un espíritu renacentista, no todos sabemos de todo y podemos entonces confiar en lo que otras personas están indagando y reflexionando para también hacer lo nuestro. Y la verdad, lo que yo creo que en última instancia lo que tenemos que tener es un agradecimiento porque no hay problemas, sino experiencias, oportunidades. Y, por supuesto, esto nos lleva a la inacción. El último que quiero compartir con vosotros y con vosotras, esto nos lleva a la inacción. La confianza en la vida, la aceptación, la comprensión profunda de cuánto ocurre, nos lleva a la inacción. También cité en mi intervención de esta mañana el noble gusto por el camino de Buda, donde se habla de la acción correcta, ¿no? Y esa acción correcta lleva a que los corazones no podamos ser insensibles cuando se cometen indignidades, cuando se realizan calumnias o cuando se zahiere el honor de personas que son absolutamente honorables, serias y responsables. De corazón, la acción viene, eso sí, es una acción totalmente libre de lo que es el conflicto, de lo que es la ira, de lo que es la cólera que algunas personas intentan promover y que desde luego bajo ningún concepto van a aprender en nuestro corazón. Vamos a seguir realizando una acción de servicio que los que estamos en esta mesa, para tantas personas, tiene que ser, y lo sabemos, desinteresada, impersonal y con una dedicación profunda a lo mejor para el conjunto de la vida humana, para el conjunto de la naturaleza y para el conjunto del planeta. Muchas gracias. Bueno, yo he
entroncando con un certero comentario que ha hecho Emilio. Yo creo que de alguna manera hemos conectado, porque estaba en ese momento que él ha mencionado muy certeramente a Goethe, en esa frase que se atribuye con mucho conocimiento a Rubén Darío, de ladran, luego cabalgamos. Yo pensaba en la última frase que se le atribuye a Goethe, mehr Licht, más luz, decía él. Y yo decía al contrario, menos luz. Le decía, ¿por qué, Alfredo? Porque a mí me encanta ver a las personas con las que hablo, y esto es terrible, por eso tenía que mirar para abajo. Bien, lo que le comentaba, prefiero sí bajarlo, porque el poltergeist está provocado por esa parte de nosotros desequilibrada con problemas, que expresa sus problemas a través de medios no físicos. Lo que comentaba con Vicent es que para mí el problema con toda esta gentecilla que no son nadie es que responder a sus ataques excesivamente es alimentarles, porque son como vampiros, son como alimañas, se nutren de nosotros, de nuestra atención. Y yo lo siento, pero le decía a Ana hace un mes, y ahora se lo recuerdo, yo le decía a Ana, no les prestes atención, porque son un sumidero energético, consumen tu energía, y tu energía debe centrarse en promocionar el foro, en lo positivo, etc. Bueno, dicho eso, sí he de reconocer que hay un problema real. Lo tienen sobre todo personas como Vicent, y en concreto, por ejemplo, ha surgido con la prohibición, a raíz de esas presiones, de que en lugares como este haya venido Pamies. ¿Correcto, no? No solamente bueno, eso, no. Bueno, en resumen. Han intentado prohibir que vamos a ver, han intentado cancelar este congreso, pero sí. no han intentado, que lo han dicho como varias veces en un boletín digital, esta asociación que se llama APETP. No, perdona, sí. Ana, yo discúlpame, cada vez que lo menciones te voy a decir, les estás alimentando. No son nadie. Lo que quieren es que les menciones una y otra vez. La Junta Directiva podemos decir quiénes son, pero vamos a ver. Son, perdóname, 4 chiquilicuatres. Y dime si eso es cierto, que no es así. Hay un solo científico. ¿Les estás alimentando? Vale. Ana, lo siento. Discúlpame. Bueno, yo soy muy guerrero. Sí. Y te lo tengo que decir. Lo tengo que ser por un lado y por otro. Ana. Pues ya no bailo contigo. Lo siento. Creo que en esa línea había un comentario también en los mails que intercambiamos de Emilio, que yo dije que me sumaba, que estaba algo en esa línea. Bueno, en resumen, ciertamente hay un pequeño problema, y es que han empezado a atacar a gente. También han prohibido, han atacado a un encuentro en Barcelona, que entre otros estaba nuestro amigo Miguel Celades, y sí, en esos casos puntuales creo que los implicados deben plantarles cara legalmente. Y tú también, Ana. Ese es un proceso, bien, pero ese es un proceso que es en los tribunales, no alimentándoles a través, esto se graba en televisión, se emite, y están disfrutando como locos, al igual que las entidades invisibles que se nutren, que nos perturban y que se alimentan de nosotros, están deseando que les prestemos atención. Hay muchos fenómenos, de repente en casas, etcétera, provocado por esas entidades, que en la medida en la que se les presta atención van a más. Lo que hace falta es no darles atención. Yo sé que os alimento, punto. Ahora, hay un problema real, porque os pongo un solo ejemplo de una veintena. Importante. Un grupúsculo minúsculo relacionados con estos lograron, a través de una petición en change.org, con menos de 1000 firmas, que se prohibiese la homeopatía, la enseñanza de la homeopatía, un máster que costaba más de 6.000 euros en la Universidad de Barcelona. Ese es un problema real. Ahora, ¿qué ocurre como contraparte a eso? Como contraparte a eso, hubo una petición en change.org promovida por algunos a favor de la homeopatía, y tuvo 10.000 firmas, creo. Yo traté de promoverla, pero hay tanto ego, chiquitiego, grandego, etcétera, en todo este mundillo, que como lo había promovido fulano,
otros no se querían unir. Bien, yo creo que de alguna manera he tomado algunas notitas porque sobre la marcha, estos son molinos de viento, molinillos, a los que realmente estamos convirtiendo en gigantes. Les estamos convirtiendo con nuestra atención, pero sobre todo, cuidado, les están convirtiendo. En el caso concreto de todos los que van contra formas alternativas de salud, porque reciben el apoyo subterráneo o, en ocasiones, medianamente abierto de los cárteles farmacéuticos. Es una situación real. Os pongo un pequeño ejemplo. Y no voy a cometer el error de mencionar a nadie. Primero, porque no les voy a dar esa energía ni esa alegría. Segundo, porque no les voy a dar la alegría de que me puedan llevar a los tribunales por una acusación falsa. ¿Vale? Entonces, hay un señorito que, con el que debatí en Cuarto Milenio en un debate sobre homeopatía. A mi lado estaba un amigo de Lola, el doctor Miguel Ángel Pertierra, doctor, o sea, con un doctorado, además de su licenciatura, y con 8 títulos universitarios, defendiendo la homeopatía, aunque no la practica. Y enfrente teníamos al director de ciencia de ABC y a este señor, que era un médico de urgencias, es decir, un licenciado en medicina, punto. Claro, qué pena. Yo no sabía en ese momento si ya le habían concedido un dinero mensual como asesor de la Agencia Española de Medicamento, casualmente, al tiempo que había triunfado la campaña apoyada por él y por otra gente cercana a él para prohibir la homeopatía en España, en principio en la universidad. Bien, qué casualidad. En ese caso yo sí le concedí energía, pero os digo por qué. Le concedí energía para que hubiera una muestra pública de hasta qué punto son falaces, que van de buenecitos, este señorito va de buenecito, de racional, y directamente le provoqué al punto, en los debates de televisión se corta, en ese tuvieron que cortar bastante. Yo le pedí a Iker, suelta la cuerda, déjanos a los perros, déjanos que tomemos distancia, y luego ya recortas. Bien, hubo 2 momentos en que por las cosas que yo le decía, llamándole claramente lo que era mercenario, y así se demostró, que en una, este señor le dijo a Iker, si ese fulano sigue atacándome, yo me voy de aquí. Eso se tranquilizó, vale. Y yo en otra ocasión se levantó dispuesto a pegarme, y yo me quité las gafas, dispuesto a recibir el golpe. Porque me parecía una maravillosa forma de demostrar, con una violencia por mi parte, porque ciertamente yo fui conscientemente violento, como lo han sido otros, que no andaban, digamos, en el lado oscuro de la fuerza, precisamente. Pero bien, os ponía eso como anécdota. Esta gentecilla hacen ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Como consecuencia de la campaña muy bien organizada, en los medios de comunicación de masas, os digo por la experiencia que yo tengo, aunque esté jubilado de la revista, pero tengo mucho contacto, hay un lavado de cerebro total. Y hay la corriente principal, el mainstream, en los medios de comunicación es la homeopatía no es seria, la homeopatía no es científica. Pongo ese caso concreto, no hablo de otras cosas. Es una superstición y estoy harto de oírlo, por ejemplo, en Radio Nacional, en ciertos programas. Yo participo, no sé hasta cuándo, porque no me cansan las cosas que no me divierten a veces, pero hago un espacio los domingos por la noche con un equipo maravilloso. No lo voy a mencionar porque os diré a continuación cuál fue el comentario. Cuando hablamos de curaciones milagrosas, el libro de nuestro amigo el doctor Pertierra, y de curanderos, me dijeron, no, ese tema no, porque se nos lanza el defensor del oyente como se lanzó sobre un programa porque hablaron a favor de la homeopatía. Es decir, hay un mar de fondo institucional en contra de todo esto, en contra de cualquier procedimiento alternativo de sanación. ¿Por qué? Porque nos han vendido la asquerosa mentira
de que casos aislados en los que está todavía en debate si un niño o un adulto o un joven se han muerto porque tenían un cáncer y dejaron de recibir la quimioterapia o la radioterapia y recibieron solo tratamientos alternativos, y no nos cuentan la infinidad enorme de casos de gente que se muere precisamente a través de la acción de los cárteles farmacéuticos, de la acción, todo un tipo de enfermedades iatrogénicas, la acción equívoca. No, ya, porque tú eres la especialista, perdona, no, y luego nos puedes contar cuáles son los problemas iatrogénicos, perdona. Es decir, ella es de la correcta práctica médica. Entonces, por errores de ese tipo. Pero bueno, no me voy a extender y voy a terminar ya. Ciertamente ha mencionado Ana a uno de los partidos que se están dejando llevar por esto, Podemos, pero sí de otro, Ciudadanos. Ciudadanos ha puesto en marcha, os recomiendo leer la revista Discovery de Salud. En la revista Discovery de Salud, mi amigo José Antonio Campoy, que no es nada sospechoso de ser ultraizquierdista ni nada que se le parezca, su último trabajo, además de profesor en la facultad, trabajaba en el diario ABC, y él denunciaba claramente cómo Podemos va a llevar una proposición de ley o algo parecido, eso el político... Ciudadanos, perdón, he dicho Podemos, Ciudadanos. No, Ciudadanos, no, en Podemos hay alguna persona concreta, que es el ultracientífico que tienen ellos, que todo lo que no sea ciencia, como él ha dicho, el graciosillo, es de cuarto milenio. Eso lo ha dicho textualmente, ¿eh? Bien, la cosa es que, siguiendo, Ciudadanos va a llevar a cabo una proposición de ley para prohibir la práctica de estas medicinas y, sobre todo, en entornos, digamos, hospitalarios, etc. Pero, insisto, nosotros, aparte de todo eso que hay que contrarrestarlo, al global, fuera de la medicina, en los llamados escépticos, de los que estos forman parte, les damos un peso que no tienen. Ciertamente hacen muchas faenas. Por ejemplo, os pongo otro mero ejemplo. Mi historial de la Wikipedia está escrito por uno de esos señores, yo no me había molestado en escribirlo, ya lo han modificado muchas veces por peticiones. Puso la fecha de nacimiento que le dio la gana, el lugar que le dio la gana, se inventó mi historial y yo aparezco como sociólogo, todo para ver si yo me molestaba, que es un follón reescribir eso, o me denunciaban porque yo no había estudiado nunca sociología. Es la mentalidad rateril y verdaderamente de ratas de cloaca que tiene esta gente, es esa, llevarte a su terreno, pringarte en su porquería. Bueno, es una anécdota. A Iker, os pongo un ejemplo de alguien que está teniendo un alcance masivo, le han tratado de dinamitar, por ejemplo, cuando estaba en la SER, el programa de la SER, y cuando hizo una alerta OVNI, por todos los medios, estos grupos bien organizados, bombardeando, boicoteándole las conexiones con los centros emisores, han puesto todo tipo de cosas. Cada vez que hay un programa de estos temas, por ejemplo, en Radio Nacional, hay una campaña expresa para quitarlo, como el caso de Espacio en Blanco. ¿A qué consiguen a cambio de ellos? Que les den a ellos microespacios para también intervenir. Bien, ¿qué ocurre? Yo también os quiero mencionar muy brevemente cuál es la contraparte de todo esto. Por el lado, digamos, de lo alternativo, ciertamente hay el tema de los egos, que os he comentado. Yo lo vengo sufriendo hace 40 años, cuando intenté fomentar en varios momentos por el colectivo holístico, que fue un pequeño colectivo que sugerí sin líderes, y había egos por todas partes, pero cuando he tratado de que se uniera gente, no, cada uno tiene su ego y su asociación y es enemigo del otro. Lo siento, pero es así. Segundo, hay un charlatanismo excesivo en estos temas. Hay una falta de formación. O sea, la hay. Pero además hay, no estoy siendo genérico, sino digo los males que existen. Y lo siento, tengo que hablar con toda claridad de un lado y de otro, porque si no, no sería ni honesto, ni imparcial, ni justo. Y no estaría tendiendo a que se haga algo constructivo. Pero, además de eso, de todo eso, hay un problema adicional,
y es que muchas personas que están en este ámbito y que no tienen una formación académica y menos una formación científica, y no hablo solo del ámbito de la salud, sino la parapsicología, el no sé qué, pretenden ser científicos. Y esta otra gentecilla lo atacan como pseudociencia. Bien, por supuesto, yo no practico la pseudociencia. Es que no, yo hablo de mi caso, es que no hablo de la ciencia, es que hablo de planteamientos alternativos. O sea, creo que ahí tenemos un problema gordo. No me quiero, digamos, extender más porque ya ha sido demasiado. Solo recuerdo, pongo el ejemplo de un amigo mío, el doctor Juan Carlos Avilés, que es realmente doctor en farmacia y al que yo conocí en los años 80 cuando yo era asesor y digamos, colaborador de la revista Muy Interesante, y yo hice un reportaje con una amplia investigación que no se vio reforzada, publicada ahí, sobre la homeopatía, lo que se llamaba la memoria del agua. Y yo me fui a Francia a ver al equipo del doctor Benveniste, bueno, da lo mismo, esto no tiene importancia, pero el único laboratorio que me atendió bien, la única persona fue el doctor Avilés, que era el director científico de uno de los laboratorios de homeopatía más importantes, ¿vale? Nos hicimos muy amigos, él es un erudito. Os diré como anécdota que a raíz del último ataque contra la homeopatía, la respuesta de los dos grandes laboratorios homeopáticos ha sido, a mí, os hablo, verdaderamente delirante. Un laboratorio alemán me afirmó, la que me atendió, que ellos no hacían homeopatía, sino que decían medicina no sé, sí sé, pero no quiero mencionar el término que utilizan. Y en el otro mandaron a la responsable de Francia, que estaba muy asustadita, porque en Estados Unidos les habían puesto una demanda, esto nos lleva muy lejos, porque no habían logrado demostrar científicamente que un medicamento que usaban funcionaba. En resumen, el doctor Avilés, retomo, él tiene ahora un laboratorio de homeospagiria. Pues bien, él, sabiendo de la caza de brujas que se venía encima y que ha acabado con la homeopatía en la universidad, hace 2-3 años sacó sus cursos de la universidad y planteó una formación alternativa en su centro de enseñanza. ¿Cuál va a ser el próximo paso? No lo sé. Yo soy apocalíptico, no soy integrado en todos los sentidos. Y no lo sé porque yo la única esperanza que tengo es que los sombrajos que sostienen este sistema se derrumben. Como alternativa habrá otros nuevos. Emilio ha estado hablando con toda claridad de cuáles son esas alternativas que empiezan en uno mismo y se contagian. No quiero extenderme más, nada más decirles que veo que es un tema difícil, que es importante que estén informados, pero le veo difícil remedio salvo parches como denunciarles judicialmente por cosas concretas. Nada más y muchas gracias. Pues yo soy médico de familia, trabajo en la Seguridad Social por más de 30 años y estoy escuchando aquí todo lo que se está comentando y no sé, yo no soy partidaria ni de enemigos ni de adversarios, quizá hubiera sido más interesante haberlos invitado a venir aquí y que hubieran estado aquí, que hubieran dado también… Es lo que ellos hubieran querido. Y te aseguro que en las experiencias previas que ha habido en el campo ufológico, yo te hablo con mucho conocimiento de causa, ha sido lo más nefasto que te puedas imaginar. O sea, no hay posibilidad de coloquio con ellos. No, le hago la aclaración. Perdón. Bueno, a lo mejor no hay posibilidad de coloquio, no lo sé. Enrique, para mí esta es la primera vez que me encuentro con esta. A mí me hubiera resultado muchísimo más interesante que en vez de estar hablando de enemigos, adversarios, atacantes y guerras y apocalipsis y iatrogenia y todas estas cosas, me hubiera gustado más que no hubieran podido hacer preguntas, que hubiéramos podido dar, porque seguro que hay gente que quiere compartir o que quiere… bueno, que no te extraen, a lo mejor tenemos alguno de ellos por aquí, o sea que igual en el coloquio, cuando pasemos igual al coloquio, igual salen, porque… No te estoy entendiendo,
Sí, que igual cuando pasemos al coloquio salen porque están invitados. El congreso está abierto a todo el mundo, o sea, están invitados. Y de hecho, yo he hecho como invitación, pero no sé, invitados están, el congreso es abierto a todos, a mí me encantaría que acudieran. Es más, que antes de difamar y criticar un congreso como este, que vengan aquí, que hablen con nosotros. Genial. O sea que eso, Lola, invitados están. El programa está abierto a todos y Pero pueden estar aquí. Son bienvenidos. Se ha hecho llamamiento. Permíteme, Ana, dejad que Lola termine. Bueno, por eso lo que te estaba diciendo, ¿no? Que a mí esto de los ataques y todo esto siempre me resulta un poco difícil, ¿no? Yo lo único que puedo hablar es de mi experiencia. Yo cuando entro a mi consulta veo a pacientes y veo de uno en uno. Para mí, después de tantos años de ejercicio profesional, me he dado cuenta, como decía Hipócrates, no es nada nuevo, que no hay enfermedades, hay enfermos y que cada enfermo viene pidiéndome algo. Hay gente que viene pidiéndome una pastilla, pero hay gente que no viene pidiéndome una pastilla. Hay gente que viene pidiéndome pues que le escuche o sentirse entendido, o sentirse comprendido, que me ponga en su lugar, que alguien por fin lo entienda. Muchas veces no quieren ni siquiera salir de la situación social en la que está y eso también es respetable porque tienen su modus vivendi y están viviendo su vida desde el único punto de vista que pueden vivirlo, que es desde ellos mismos. Y nadie vive la vida como la vivo yo, o nadie vive la vida como la vive Enrique, o sea, nadie vive la vida desde cada uno, de cómo la vive cada uno, y eso es absolutamente respetable. También es verdad que hay situaciones que a mí, por ejemplo, pues no me gustan. Por ejemplo, las campañas que hay antivacunas no me gustan. No me gusta que la sociedad haya dado un paso, y lo tengo que decir aquí, haya dado un paso enorme para que nuestros niños no tengan difteria. El hermano de mi padre murió de difteria. Hoy nadie muere de difteria porque no existe la difteria. Que no haya sarampión, que no haya poliomielitis. Yo todavía veo gente con poliomielitis que la cogió de pequeño y no en España, sino fuera de España. Y que todo esto que hemos conseguido con las vacunas se esté dinamitando desde ciertos ámbitos, pues mira, esto pues no me gusta. Mientras que se están comprando vacunas para llevarlas al tercer mundo, que eso sí que tienen que estar vacunados, pero nosotros, nuestros niños, los dejamos desprovistos de vacuna, pues no me gusta. ¿Y por qué no me gusta? Pues porque todas estas cosas, tanto la homeopatía como las terapias alternativas, como pues a la luz de la ciencia o del paradigma científico que tenemos hoy en día, pues hay que hacer una serie de estudios y evaluar si son significativos o no son significativos. Pero es que también nos olvidamos de una parte que es la sanación que uno puede tener con el contacto personal con la persona, ¿no? O sea, hay gente que son personas medicina, y es verdad que el estado anímico influye mucho. Cuando uno pasa una temporada de mucho estrés, dice el saber popular, al perro flaco todo se le vuelve en pulgas, y es verdad. Cuando uno está muy estresado, pues coge un catarro, coge un no sé qué, y sin embargo, cuando uno está viviendo una situación plena, emocional, es muy difícil que te enfermes. Pero eso también lo sabemos los médicos, muchas veces por la simple y la gran observación. Los primeros estudios que se hacen son estudios observacionales. Y a lo que yo me dedico es hacer una observación en mi terreno de mis pacientes y de los últimos momentos de la vida, cosa que hoy, bueno, pues la ciencia médica, pues a lo mejor no se preocupa mucho. A mí me resulta estos tipos de temas bastante interesantes, y luego la gente viene y me comenta y me comparte todo este tipo de cosas. Entonces, adversarios, enemigos, me hubiera gustado más otro tipo de coloquio. Invitarlos, pues claro, que vengan, que no se pueden hablar con ellos, pues yo creo que con todo el mundo se puede hablar. Sí, con quien quiera hablar. No sé. Si me permites intervenir. Si quieren preguntar, pues pueden también preguntarme. A mí me gusta mucho más la integración. Sí, a mí también.
Si me permites intervenir, yo soy doctor en ciencias químicas y mi trabajo ha sido en un hospital durante muchos años. Yo no estoy en contra de la ciencia ni de la salud, porque soy científico. Claro. Aún así recibo ataques de esas personas. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, hay muchas cosas muy positivas dentro de la medicina y la ciencia y yo no he hablado nunca en contra de eso. Sin embargo, como he hablado de que el estrés repercute en la salud, ellos me ven como un enemigo. Pero es que el estrés repercute en la salud. Pero es que ellos no hay lo admiten. estudios que lo, pero hay Claro, estudios que lo dicen. Pues ese es el prohibir tema. que lo digan. Es que no puedo hablar de Ah, no eso. Quieren prohibir. Me quieren prohibir que hable de es eso. una información, Lola, que te Y entonces, falla. por decir Quieren esto, prohibir. Sí, sí. claro, es que el tema no es que yo busque enemigos, es que ellos me consideran a mí un enemigo. Yo fui a un debate, para que veas un poquito el tema del diálogo. Yo soy una persona que me gusta hablar de todo, pero necesito saber que los que quieren hablar conmigo, quieren hablar conmigo, no me quieren agredir. Entonces yo fui a un debate, desconocedor de todo esto, con un señor de una asociación de esa y otro que se dedica a la ciencia. Y yo estuve exponiendo mi forma de ver las cosas y lo único que recibía de respuesta eran insultos. Entonces, visto esto, pues decidí que con estas personas yo no podía tener un diálogo, porque ellos no querían escuchar lo que yo tenía que decir, No, solo ya querían está. insultarme. Ya. Entonces, yo soy de la opinión que yo no voy a devolver el golpe, pero si me pegan no voy a poner otra vez la mejilla para que me vuelvan a dar. Ya. O sea que no es un tema de que yo sea una persona radical contra la medicina y la ciencia cuando yo soy científico. Es que yo soy científico. Yo no estoy en contra de la ciencia. Aun siendo científico, ellos me consideran pseudocientífico. El motivo, porque hablo del estrés en la salud y porque además hablo de espiritualidad, que también se ve que en este mundo no se puede hablar. Si eres científico, no puedes hablar de espiritualidad. Tampoco se puede. En épocas antiguas los científicos eran teólogos, eran filósofos, eran de todos. Pero yo, como científico, ellos me dicen que yo no puedo hablar de espiritualidad. Y entonces me persiguen. Cuando yo intento ir a un sitio a dar una charla, ellos envían mails al ayuntamiento diciendo que yo soy una secta, barbaridades. Y yo, de normal, esta es la primera vez que hablo en público de este tema. A mí me gusta hablar de espiritualidad, de amor, Exactamente. de mis temas. Claro, oye, y Pero además surgió- es lo que la gente luego también te quiere. Claro, quiere pero en este escuchar, caso, ¿eh? Ana propuso que era importante que habláramos de Sí, esto. he porque- sido aquí la responsable de esta mesa, he sido yo. ¿Por qué? Porque me parece un tema de interés público, porque se pretende limitar nuestras libertades. Efectivamente, como dice Vicen, es cierto que recibí, bueno, y este no es en el primer congreso en el que pasa, la noticia de que estas personas habían ido al ayuntamiento difamando a parte de los ponentes de este congreso, que considero son personas eruditas y personas con una impecabilidad moral y que llevan esa impecabilidad en su día a día. Eso me parece vergonzoso. Además, observé cómo utilizaban esto como un arma arrojadiza política. La oposición, todos estos líos, que personalmente en la política no me meto para nada y el Congreso siempre ha funcionado con los de un lado, los de otro, siempre me han apoyado. O sea, yo solamente puedo dar las gracias al ayuntamiento de esta ciudad porque no se ha rendido a pesar del acoso que hemos recibido de difamación utilizando un medio de comunicación de poco alcance, pero que no es bonito que un ayuntamiento se le acuse de el pueblo de Marbella va a ser, el ayuntamiento de Marbella permite o algo así, que el pueblo de Marbella sea engañado por la superchería y las pseudociencias y cosas así. No es correcto que a grandes personas, a seres humanos maravillosos como ellos o como vosotros, se os insulte. Y tampoco es bueno ni es bondadoso que se intente en un régimen democrático y constitucional donde existen unos derechos humanos, ¿no? Unos derechos constitucionales del individuo, que se pretenda prohibir que nosotros podamos elegir libremente aquello que sentimos nos va bien. Yo no soy ni homeópata ni nada de todas estas cosas. Sí me confieso, siempre lo digo, una persona profundamente espiritual. Y desde esta espiritualidad que vivo cada día, que me ha llevado a realizar estos congresos, siendo esta la 19ª edición,
Realmente me ha impactado el ver la crueldad con la que se acosa a estas personas. Y sea científico o no sea quien hace esto, es una persona que tiene miedo, que tiene intereses y que es muy ignorante. Es muy ignorante porque no tiene datos. En lo que he visto, ¿no? Por ejemplo, hablan de un comité científico que no existe, o así lo menciona el medio. Hablan de que son una asociación de médicos cuando hay un solo médico y algunos son estudiantes, la mayoría son estudiantes de doctorado, y un ingeniero informático, personas que no conocen para nada este mundo y que sobre todo no conocen estas almas que tenemos aquí, estos grandes seres humanos. No me parece nada correcto. No me parece correcto porque se intimida, se crea un miedo, porque a verdad que a ninguno de vosotros os gustaría que os difamasen en medios. Y eso es lo que hacen. Entonces, sucede que generan un clima de miedo que hasta dentro de los propios colectivos que han atacado la espiritualidad, mundo alternativo, medicinas complementarias, terapias alternativas. Es que es todo así, todos los ponen ahí en lo mismo. Bueno, a mí me gustaría aportar, empezando porque siento una terrible pena y vergüenza por algunos medios españoles generalistas, medios de comunicación. Como profesional de la comunicación, 40 años, en la comunicación siento esa pena y esa vergüenza porque lo único que están es fomentando la contrainformación, la desinformación y el miedo, que es lo que dice Ana. Pero también estoy de acuerdo con algunas de las voces que se han pronunciado aquí en uno u otro sentido, en cuanto a que no podemos perder ni un minuto, ni un solo segundo, y eso es lo que está haciendo Mindalia, ese es el propósito y la intención de Mindalia, no perder ni un solo minuto en el debate quién es el bueno y quién es el malo. Ha llegado el momento de integrar, ha llegado el momento de tender puentes, porque lo que está detrás es una marea, millones de personas que están exigiendo, que están pidiendo un camino distinto al que ha sido trazado. Y este medio que ha sido trazado desde el poder, con el único objetivo de generar más dinero y crear, fomentar y alimentarse de enfermos crónicos, que un poder que se inventa la enfermedad para luego aplicar el medicamento y que siga el círculo vicioso de personas crónicas para toda la vida, se rompa tendiendo puentes. Podemos poner denuncias, podemos pronunciarnos de una forma útil, eficaz, y eso es lo que pido desde aquí a todos vosotros, que todo esto resuene personalmente y que todos tenéis los medios, y yo os los recuerdo ahora, los medios ya no son lo que eran, los medios no tienen ahora el poder, ya no son ese poder del que se hablaba antes. Los medios ahora tienen más miedo que todos los que están intentando infundir el miedo, porque están perdiendo el control. Ahora el control lo tiene cada persona en un clic en su ratón. Entonces os pido que seáis virus contagiosos, podéis hacerlo a través de vuestras redes sociales, podéis hacerlo a través de vuestro Facebook, podéis hacerlo a través de vuestro entorno más inmediato, familiares y amigos, pero también podéis hacerlo en la no acción, en el no hacer lo que os piden, en el no creeros el miedo, en el no ver la televisión que no os gusta porque os escupe terrible miedo todo el tiempo, incluso cuando coméis. Se puede actuar en la no acción, en la resistencia, en la pasividad de decir no quiero lo que tú me estás vendiendo. Y por lo tanto así, con este gesto unido, se crea una marea incontenible que está siendo ya muy visible, con pequeñas acciones que fomentan, muchas veces invisibles también, pero que fomentan un efecto mariposa del que no nos cabe la menor duda, que puede acabar haciendo que todo esto cambie, y cambie a mejor, porque es nuestra decisión, por 3 razones fundamentales. Porque es útil. Todo el mundo demanda hoy información, porque es el bien más precioso.
El dinero con cada intercambio se devalúa, la información con cada intercambio se fomenta su valor. Y eso es lo que temen, que individuo a individuo, persona a persona, pueda hacer que este valor que es la información, una información valiosa y útil, progrese hasta ser incontenible. Porque además es realmente necesaria. Millones de personas demandan información para ellos tener empoderamiento sobre lo que es básico en un ser humano, que es su propia salud, su propia espiritualidad, su propio ser. Y finalmente, porque es urgente, porque vivimos inmersos en una humanidad cada vez más separada unos de otros. Así que es vuestra responsabilidad, no la de los que están aquí, que están dando la cara, sino de la que también estáis dando vosotros día a día en vuestro entorno más inmediato, que puede ser muy lejano, porque tenéis amigos y amigos y amigos en Facebook, para hacer que esto se consolide de una forma absolutamente generosa por nuestra parte, que es: no quiero hacerlo, no quiero hablar de ello, quiero construir un mundo mejor y ya lo estoy haciendo. Yo también quería comentaros que pienso que una de las formas, que hay un aspecto muy positivo de todo esto, que gracias a estos pequeños sucesos, a estos incidentes, están promoviendo una unidad, que nos estamos uniendo personas del mundo alternativo, personas del mundo del misterio, personas del mundo espiritual. Aquí todas las personas que estamos, todas las personas, todos los ponentes que vienen a Foro ACE, son personas que pertenecen todas dentro de que se expresen en un área más científica o en un área más de una terapia, lo que sea. Son todas personas que tienen un denominador común: espiritualidad. Espiritualidad como individuos. Aquí no hablamos de religiones, no hablamos de dogmas, no, es como que cada uno expresa y comunica y comparte ese vivir, sentir desde su alma. Y eso es a lo que nosotros estamos llamando en Foro ACE espiritualidad. Entonces, os animo a que no tengáis miedo a expresaros, a que no temáis decir lo que amáis, lo que os gusta, a que no temáis a tomar una posición, porque con eso lo que alimentáis es este movimiento que es masivo, porque somos muchos más. Y eso es lo que creo que está creando estos movimientos un poco reaccionarios, vamos a decir. Somos muchas más las personas espirituales que utilizamos todos los temas un poco de cuestiones naturales, etcétera. Hay como una vuelta a todos estos valores, porque todos amamos vivir en bondad, con un sentido de bien. Entonces, como hay un movimiento enorme de grande en este sentido, lo que pasa es que no se expresa. Yo creo que gracias a todas estas personas, nuestra voz sale. Y os animo a que tengáis a que los que lo viváis, lo expreséis, lo compartáis, lo comuniquéis. Acaba de entrar un ser muy especial en esta sala para mí, que no voy a señalar, que esta mañana me ha enseñado una nueva frase, que estaba en mi corazón pero no estaba en mi boca, y ahora la voy a practicar mucho, la voy a repetir mucho. Cuando os hablen de pseudociencias, cuando hablen mal de esa ciencia que ellos practican y otros no, y la ciencia no es más ni menos que intentar comprender lo que nos rodea, hablemos de ciencias saludables, hablemos de ciencias espirituales. Es el momento de que todos estemos en ello.